Mi nombre es Nicolás Avellaneda, soy un cirujano de Argentina y hoy voy a hablar sobre el cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Quería agradecerle al doctor Villanueva y al resto de la organización de este muy buen evento por invitarme a participar y así seguir acrecentando la colaboración relativa a cirugía colorectal en distintos países de Latinoamérica. En los últimos años hemos visto un crecimiento en la incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes menores de 50 años. Esto representa un verdadero cambio de paradigma con respecto a la población que tradicionalmente padecía esta patología y por tanto estos pacientes jóvenes caen fuera de las estrategias de screening. Hay diversos factores que han sido asociados a este cambio y son de los cuales hablaremos el día de hoy. Pero lo que sí es seguro es que este es un cambio que está aconteciendo actualmente y varios estudios demuestran que esto está pasando, como puede ser este metaanálisis, el cual ha tomado como base estudios poblacionales de distintos países de Estados Unidos y Europa, en los cuales en los registros nacionales se puede documentar este fenómeno que está aconteciendo ahora. Y entonces cabe la pregunta de por qué está ocurriendo esto y lo más importante, qué implicancias tiene esto, es decir, el aumento de la incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes, en nuestra práctica diaria como médicos y como especialistas en cirugía colorectal. Podemos ver en estos gráficos de la American Cancer Society que desde 1995 la incidencia y mortalidad de cáncer colorectal en la población que antes era el target habitual y por tanto son sometidos a estrategia de screening ha disminuido, pero que por otro lado los cáncer colorectal diagnosticado en pacientes entre 0 y 49 años ha visto un incremento sostenido en el tiempo. Esto ha motivado que algunas guías ya hayan cambiado la edad desde cuando comenzar el screening de 50 a 45 años. Y la realidad es que este dato es un dato no menor, ya que dicha indicación tiene un costo muy alto para el sistema de salud, pero a su vez está apuntando a cubrir una población que en su mayoría es diagnosticada de forma muy tardía por esta enfermedad. A su vez podemos ver que este aumento en la incidencia no es solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, donde, y este estudio muestra ese fenómeno, y en verde podemos ver los países en los que se ha notado un aumento significativo de los pacientes jóvenes diagnosticados con cáncer colorectal, y como podemos ver, son varios países. Podemos ver también estos gráficos, que son categóricos, y que muestran un aumento en todos los rangos etarios menores a 50 años, pero que ese aumento se ve mayormente en los pacientes que tienen entre 20 y 40 años. Y ahora bien, lo que nosotros nos preguntamos es ¿por qué está pasando esto? Y si podemos saber algo de por qué, qué factores hay relacionados a este fenómeno. Y lo cierto es que hay varias explicaciones posibles que se encuentran resumidos en este artículo que habla sobre esta tendencia, incluyendo cambios en los hábitos de la población, en el tipo de alimentación, por supuesto, alteraciones genéticas, entre otras. Para empezar, una de las principales teorías que se manejan alrededor de esto son los cambios en la microbiota intestinal, es decir, un desbalance entre la microflora habitual y la patológica, lo cual podría llevar a cambios en el organismo que predispongan a padecer este tipo de tumores. Así lo demuestran varias publicaciones, como esta, que ha estudiado cambios en la microbiota intestinal entre pacientes con y sin cáncer colorectal y la postula como estos cambios en la microbiota como un potencial biomarcador para en el futuro hacer un diagnóstico temprano de cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Por supuesto, cuando hablamos de enfermedades oncológicas, la predisposición genética siempre va a la carga, y siempre son investigadas como posibles causas. Así que algunas publicaciones como esta han postulado y estudiado diversos genes que están siendo investigados en su asociación con el desarrollo de tumores colorectales en pacientes menores de 50 años. Sin embargo, es conveniente mencionar en este momento que así como pasa con los adultos mayores de 50 años, la mayoría de las neoplasias de cáncer de colon y recto
en pacientes jóvenes son de tipo esporádico y no asociadas a trastornos genéticos. Esto es importante mencionarlo porque más allá de siempre interrogar el antecedente familiar, debemos recordar que muchos de estos tumores son esporádicos. Debido a esta posible asociación genética, a su vez, también debemos recordar que en nuestra práctica diaria es importante utilizar el interrogatorio de los pacientes para poder evidenciar antecedentes familiares y así identificar pacientes que puedan presentar un riesgo mayor de presentar este tipo de tumores y en ese caso indicar estudios de screening más temprano. Otra de las explicaciones, como ya habíamos dicho previamente, está asociada a los cambios en la alimentación a nivel mundial que se han dado en los últimos años, sobre todo en la relacionada con la población joven, que ha virado hacia una alimentación, que ha virado desde una alimentación de tipo mediterránea, privilegiando las verduras y las frutas, hacia un aumento en el consumo de la comida procesada, alimentos azucarados y las carnes rojas, y a su vez es una población que lleva un tipo de vida más sedentaria. Así lo demuestra este gráfico donde se ve un claro aumento del consumo de azúcares a nivel mundial, sobre todo en los últimos 10 años, y con una proyección de que esto siga aumentando en el futuro. Y a su vez, siguiendo esta línea, podemos ver que hay muchas otras poblaciones que se han enfocado en encontrar una asociación en el desarrollo de tumores en adultos menores de 50 años y la obesidad, las dietas ricas en materiales procesados sin azúcar, el sedentarismo y a su vez el consumo aumentado de carnes rojas. Con respecto a la distribución y características generales de los pacientes con menores de 50 años que padecen tumores colorectales, vamos a hablar un poco de las diferencias de estos con la población tradicional. En este muy buen estudio, publicado en Lancet Gastroenterology en 2022, se realiza una revisión bibliográfica de artículos publicados sobre esta temática y podemos ver que la incidencia de factores pronósticos negativos como tumores indiferenciados es mayor en estos pacientes jóvenes. Y a su vez, estos tumores parecen ser diagnosticados en estadios más tardíos de la enfermedad, lo cual puede ser en parte por falta de estrategias de screening que se apliquen a esta población. Es decir, esperar a que tengan síntomas para estudiarlos. Por otro lado, muchos estudios describen una diferencia en la localización tradicional de estos tumores, que en pacientes mayores de 50 años se localizan se localizan muy frecuentemente en el colon derecho, y podemos ver que en los pacientes jóvenes menores de 50 años pareciera haber un predominio de tumores que se desarrollan en el colon izquierdo y en el recto. Con esto en vista, uno podría decantarse por realizar estudios más limitados, por ejemplo, una rectosigmoidoscopía en pacientes con sospecha de cáncer colorectal. Sin embargo, debemos recordar que no hay consenso sobre la localización más frecuente de este tipo de tumores en el rango etario menor de 50 años, como lo demuestra este estudio en el cual se evaluaron alrededor de 5.000 colonoscopías, de las cuales 314 presentaron tumores en pacientes menores de 50 años. Y encontraron que estos tumores se desarrollaban predominantemente en el colon derecho. Y esto es un llamado de atención para no minimizar la necesidad de estudiar el colon completo en pacientes con sospecha de cáncer colorectal. Debemos recordar también que algunos estudios han encontrado una frecuencia aumentada de tumores sincrónicos y metacrónicos en pacientes jóvenes y a su vez un riesgo aumentado de recrecimiento de pólipos resecados. Este concepto refuerza aún más la necesidad de un estudio del colon que sea completo y exhaustivo en todos los casos sospechosos. Relacionado a los resultados del diagnóstico y tratamiento de pacientes jóvenes con tumores colorectales, lo primero que debemos tener en cuenta, y esto no es un concepto nuevo dentro de la coloproctología, es que debemos estar atentos a todos los pacientes. Y en todos los casos realizar un interrogatorio completo dirigido a recabar antecedentes familiares y propios relacionados a la sospecha de cáncer colorectal. A su vez, en pacientes con proctorragia sin otra explicación plausible,
Estos deben ser estudiados exhaustivamente, ya que muchas veces, como lo demuestra este estudio, estos síntomas preceden a otros síntomas más graves asociados a las neoplasias. Y por último, otros signos de alarma, como descenso de peso y astenia, deben ser siempre exhaustivamente recabados. Teniendo en cuenta el cambio de paradigma actual, y a su vez sabiendo que las indicaciones actuales de screening en cáncer colorectal dejan afuera este conjunto cada vez mayor de individuos pasibles de padecer esta patología, debemos intentar evitar el tiempo, intentar achicar el tiempo desde la consulta al diagnóstico. En la actualidad, este proceso se haya notablemente demorado en pacientes jóvenes, lo cual puede explicar el hecho de que la mayoría de los pacientes son diagnosticados con tumores avanzados. Y con respecto a los resultados de este tipo de tumores, en pacientes jóvenes, debemos decir que existe controversia sobre qué relación tiene con respecto a los pacientes mayores, con algunos estudios como este, basado en datos poblacionales de Estados Unidos, incluyendo pacientes con cáncer colorectal, donde encontraron que los tumores en pacientes jóvenes podrían tener una sobrevida mejor que aquellos tumores que acontecen en pacientes mayores de 50 años. Así lo demuestran estas curvas de sobrevida, donde podemos apreciar en naranja la sobrevida de pacientes mayores de 50 años y en verde la de aquellos, la de aquellos pacientes menores de 50 años, y podemos ver que en cada estadio hay una diferencia significativa que favorece a los pacientes menores de 50 años. Sin embargo, como dije, existe controversia relativa al pronóstico de este tipo de tumores en pacientes jóvenes, ya que hay otros estudios, como este basado en 2.000 pacientes tratados por cáncer colorectal, en el cual encontraron que estos tumores están asociados a un mayor riesgo de recidiva cuando se los compara con tumores que son diagnosticados en gente más joven. Por lo cual, podemos concluir que a este respecto hay mucho por estudiar en adelante y sobre todo en términos de exactamente cómo se comportan este tipo de tumores y qué debemos tener en cuenta como médicos a la hora de tratar este tipo de pacientes. Por último, nos gustaría resumir nuestra experiencia publicada basada en el tratamiento de pacientes con cáncer colorectal en un centro de alto volumen de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos fue sobre un total de 207 pacientes operados por cáncer colorectal, donde el 15% eran pacientes jóvenes, comparamos los resultados de pacientes jóvenes y pacientes mayores de 50 años. Y lo que nosotros encontramos es que, primero, que estos tumores en el rango etario de jóvenes se ubicaban mayormente en el cono izquierdo y recto, y esto es consecuente con otras publicaciones que ya se han mostrado. A su vez, el 36% de los pacientes mayores de 50 años habían sido diagnosticados por medio de estudios de screening de cáncer colorectal, mientras que en los pacientes jóvenes, este número, es decir, los pacientes diagnosticados por screening, bajaba al 6%, con un 15% de los pacientes diagnosticados por complicaciones agudas relacionadas a los tumores. Y a su vez hemos visto que estos pacientes, a pesar de ser más jóvenes, sufrieron muchas más complicaciones relacionadas a la cirugía y recibieron significativamente más cirugías de urgencia, lo cual es un dato muy relevante teniendo en cuenta que son pacientes más jóvenes. Y en cuanto al estadio tumoral, podemos ver que los pacientes jóvenes presentaron estadios más avanzados al diagnóstico que en aquellos pacientes mayores de 50 años, lo cual probablemente pueda explicar, aunque sea parcialmente, los malos resultados obtenidos después del tratamiento quirúrgico. Y es un llamado de atención para enfocar mejor la atención en los pacientes jóvenes que tengan factores de riesgo para padecer tumores colorectales y acelerar así el proceso que se da desde el diagnóstico hasta la cirugía. Para concluir, podemos decir que si bien empezamos a saber algunas cosas relacionadas a las causas posibles del aumento en la incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes,
todavía hay mucho por estudiar y por saber. De movida, sabemos que debemos estar atentos a los pacientes con antecedentes o síntomas sospechosos para ofrecerle un proceso de diagnóstico más exhaustivo que permita acortar los tiempos desde la consulta hasta el diagnóstico, teniendo en cuenta que todavía hoy muchos de estos pacientes son tratados como si presentaran patología benigna artificial y pasan por muchas consultas y mucho tiempo antes de llegar al diagnóstico real de su enfermedad. Esto conlleva un diagnóstico más tardío de los tumores, como lo hemos mostrado en nuestra experiencia también, donde los pacientes son diagnosticados en estadios más avanzados, y esto puede tener un impacto directo en el pronóstico de los pacientes y también en el tratamiento, en la calidad del tratamiento que nosotros le podemos ofrecer. Por último, recordemos que la localización de los tumores colorectales en pacientes jóvenes todavía sigue siendo incógnita, razón por la cual, ante la duda diagnóstica, estos pacientes deben recibir un estudio completo del colon, ya que el screening adaptado a esta nueva tendencia no parece ser una estrategia cercana en Latinoamérica, ya que implicaría un aumento significativo de los costos asociados al sistema de salud, está en nosotros, como profesionales, ampliar la mirada y ser más exhaustivos a la hora de tratar y abordar estos pacientes. Queremos terminar invitándolos a todos a participar en este evento, que es un evento que se realizará de forma virtual el 10 de abril, donde se van a discutir los perfiles genéticos de pacientes jóvenes con cáncer colorectal, y es un estudio que estará a cargo del doctor Rodrigo Oliva Pérez y organizado por DCR. Muchas gracias y hasta luego.